Hola, bienvenidas, bienvenidos otra vez a nuestro curso Planta, Evolución Vegetal, Evolución Humana. Hoy en nuestro tercer módulo, ya en el medio del camino, vamos a hablar de los helechos. Como siempre vamos a empezar con la parte biológica y luego entramos ya a la mirada simbólica. Eh, Te invitamos a que antes de ver este video, si no lo has visto, ya, como ya te dijimos en el email, que veas el timelapse o el video en cámara lenta, pues del desarrollo, pues de una parte del desarrollo de un helecho, para ver qué te evoca y qué detona en ti. Y después de ver este video, otra vez lo puedes volver a ver qué ves. Bueno, empezamos. Ya habíamos hablado entonces de las algas que se chocaron con la tierra para poder empezar a colonizarla, luego los musgos lo lograron, empezaron a cubrirla con su manto y con su protección, un poco con su alfombra, para que luego entonces pudieran asentarse y desenvolverse otras formas de vida, vegetales, animales, fúngicas, bueno, en fin. Mm, Dice el botánico que estudiábamos pues para explorar este contenido, que los musgos fueron un ensayo a pequeña escala de planta terrestre y que el helecho es ya una planta terrestre realmente, ¿cierto? Sin embargo, veremos que todavía falta como más pasos para, des- para soltarse más del agua, ¿cierto? De su origen acuático, que vemos que los musgos todavía necesitan volver al agua para poder reproducirse. Los helechos también, ya entraremos en detalles enseguida. Hay algo y es que los helechos también lograron llegar a todas las latitudes, es decir, se adaptaron muy bien. Esto es como un reflejo pues de que se adaptaron su multiplicación, su diversificación de especies, porque hay muchas especies de helechos, y también su tamaño. Pudieron ir más allá de lo que los musgos en tamaño. Ya enseguida hablaremos de eso también. Y hay algo también increíble de los helechos y es que es esa primera planta en forma, pues por decirlo así, si el musgo era como, el musgo ya hace parte pues del reino de las plantas en cuanto a la clasificación científica, como hemos hablado. Sin embargo, es como decíamos, una primera tentativa, como un primer prototipo, y esta ya es como listo, ahora sí yo soy una planta con toda. Y es increíble porque hay muchos de ellos o es un grupo pues que empezó, pues es muy primitivo, es de hace muchos, muchos millones de años, que enseguida hablaremos también de eso, y hay muchas de ellas que todavía están hoy en día. Entonces eso es también una muestra pues de su capacidad evolutiva y de su resistencia y de su éxito adaptativo evolutivo, ¿cierto? ¿Qué pasa en los helechos? Ya habíamos hablado en los musgos que ellos ya contenían la lignina. Lignina es una molécula, aquí les voy a compartir la imagen, un segundito mientras lo hacemos. Es una molécula orgánica, ya habíamos hablado de las moléculas orgánicas, que son las que nos componen a los seres vivos, a los que la ciencia considera como seres vivos, cadenas de carbono, ¿cierto? Y la lignina es una cadena de carbono muy compleja, como vemos acá, que es más o menos el ladrillo del que está hecho la madera, del que está hecha la madera. Entonces, muchas moléculas de lignina forman madera. El, perdón, los musgos ya tenían lignina, pero no supieron hacer madera con ella, lo cual está muy bien, porque lo que decíamos en la sesión pasada es que no a todo el mundo le corresponde hacerlo todo. A ellos les correspondió salir del agua, pues las algas empezaron, ellos la colonizaron, empezaron a establecer esta vida en la tierra, y sí ya tenían la lignina, pero pues no les dio o no necesitaron, no pudieron ir más allá. Y está bien porque es que para eso están las generaciones posteriores. Y ahí es cuando el discípulo supera al maestro, porque el maestro logró algo, luchado, abrir un camino nuevo a punta de machete y de esfuerzo, y luego llega el discípulo y ese camino que el maestro trazó ya está trazado, entonces no le toca esforzarse tanto, entonces por lo tanto le queda energía disponible para seguir más allá y ahí sí coger su propio machete y abrir el camino de lo que a él le corresponde. Y luego llega el siguiente alumno y el siguiente y el siguiente. Y esa es más o menos la historia de la evolución a todos los niveles, ¿cierto? Cómo nos vamos pasando la pelota de generación en generación para ir más allá, siempre más allá. Y es por eso que yo personalmente, bueno, esa es una de las razones por las que yo personalmente creo mucho en la evolución y en que estamos siempre mejor que antes, a pesar de que haya dolores nuevos o retos nuevos, dificultades nuevas, y que haya regresiones reales como las que hablábamos la vez pasada. Yo sí creo que hay una evolución en curso que también nos trasciende
y en la que estamos participando, queramos o no, y la diferencia es que si queremos, mejor, más fácil, más llevadero, menos dolor, y si no queremos, pues nos toca igual atravesarla, pero con más dolor, con más lucha, con más sufrimiento que nos podemos evitar si cedemos o si participamos más activamente en este fenómeno biológico y espiritual que está ocurriendo de todas maneras. Sin embargo, sí, nuestra resistencia sí puede llegar a ser mucho más fuerte y podría llegar a frenarnos o incluso a estancarnos a nosotros y que siga el bus de la evolución sin nosotros. Y eso es más o menos la historia de las especies que se extinguen, ¿cierto? Puede ser a nivel literal en nuestro caso o a nivel simbólico también. En fin, pequeño paréntesis simbólico antes de tiempo, pero surgió. Entonces, ¿qué pasó? Los helechos empezaron a decir, uy, hagamos cosas con esta lignina. Empezaron a juntarlas y a formar estructuras, justamente tejidos estructurales que a la vez eran vasos conductores, ¿cierto? Digamos que antes en los helechos, perdón, en los musgos, una de las razones por las que ellos no crecieron fue porque, bueno, porque no tenían una estructura para sostener un cuerpo grande. Cualquier cuerpo grande necesita una estructura, sea interna o externa, pero sobre todo interna, y a la vez necesita una manera de circular y de distribuir los nutrientes por todo el cuerpo, ¿cierto? Porque si no, pues se le va a morir de hambre un pedazo del cuerpo y necesita sí o sí los nutrientes. En los musgos, los nutrientes tenían que difundirse, hacer difusión de una membrana celular, pues de una célula a la otra a través de sus membranas, que son más o menos como filtros. Entonces les quedaba más difícil pasar y recorrer tejidos, áreas muy grandes de tejido o de cuerpo, porque era como muy laborioso poder llegar de un lugar a otro para el agua y para los nutrientes en el cuerpo del musgo, ¿cierto? Mientras que entonces acá llegaron los helechos y empezaron a hacer tubos. Bueno, no sé si recuerdan los términos xilema y floema, en el colegio seguramente los escucharon, que son un poco como los dos tipos de tejidos circulatorios que tienen las plantas para que pueda recorrer la savia, que es el agua con nutrientes, ¿cierto? Antes y después de la fotosíntesis, el xilema y el floema. No nos vamos a detener ahí, pero sí nos interesa saber que muchos de ellos son como tubos hechos de madera, bueno, de lignina, que a la vez entonces están formando una estructura de tubos, tubo con tubo, con tubo, con tubo, va formando como una estructura muy sólida, que es la que vemos hoy en día en los tallos de los árboles, y a la vez son huecos, pero no son huecos porque están siempre llenos de savia, ¿cierto? Que está circulando. Entonces, chuleamos con dos pájaros de un tiro, el aparato circulatorio que necesitábamos y la estructura que necesitábamos para poder imaginarnos y soñarnos cuerpos más grandes, y no solo más grandes, sino más diversos, más variados, más creativos, por decirlo así. Eh, hay algo más que pasa en los helechos, y es lo siguiente, a ver, estoy buscando una imagen puntual para no recorrerlas todas de una vez. Acá está, ya la estoy compartiendo. En los helechos empiezan las hojas. Digamos que ya habían empezado en los musgos, pero igual, así como el musgo es un poquito como el prototipo de las plantas, las hojas de los musgos también lo son. Son muy, muy chiquiticas, no tienen vasos circulatorios, nada, sino que entonces gracias a que los helechos ya descubrieron vasos circulatorios, pudieron construir unos gruesos muy sólidos, muy grandes para sus tallos, y así como en nosotros, estos gruesos y grandotes se ramifican en vasitos más pequeños, más delgados, como los capilares que tenemos nosotros, y esos son los que irrigan las hojas, ¿cierto? Así es como, por ejemplo, las hojas reciben los nutrientes que vienen desde la raíz para la fotosíntesis y también devuelven los azúcares que producen la fotosíntesis al resto de la planta, ¿no? Entonces las hojas tienen que estar siempre irrigadas. Lo que pasa es que acá, entonces estas son como las primeras hojas, y estas primeras hojas no son todavía forma de hoja como una lámina, como en las demás plantas, sino que es como si ese tejido capilar, que en cualquier hoja es solo los tejidos capilares, acá el tejido foliáceo, pues que es el tejido de la hoja, solamente alcanza a forrar esos capilares y no alcanza a rellenar el resto del espacio, ¿cierto? Como que todavía no se ha soldado esa lámina completa, ¿cierto? En la mayoría de los helechos que son de esta manera como vemos acá. Sin embargo, si hay algunos, voy a ir directamente a otra imagen,
y es esta. Hay algunos que ya sí soltaron la hoja, como estos. Aquí vemos que está completamente formada, pues, una hoja. Mm, bueno, hay algo más en los helechos y es que en el desarrollo de ellos, las hojas jóvenes las protegen, ¿cierto? Y las protegen enrollándolas. ¿Por qué? Esto es porque el crecimiento de los helechos ocurre en el ápice, o sea, en los extremos de las hojas, ¿cierto? Esto no es así en todas las plantas. Por ejemplo, en las hierbas, en el pasto, el crecimiento ocurre en la base de la hoja, que está pues ya muy cerquita de la tierra y en contacto casi ya con la raíz, ¿cierto? Ahí es donde se genera la reproducción celular que permite el crecimiento. Entonces, por eso cuando uno poda un pasto, no pasa nada, simplemente él sigue creciendo y ya está. Mientras que acá, si tú podas un helecho, le estás casi que cortando la cabeza, ¿cierto? Porque la reproducción celular y los tejidos nuevos se forman es en el extremo, es como si en la hierba se formaran fuera en el extremo, ¿cierto? Acá, en el helecho es así, en el extremo. Entonces es muy bonito y muy tierno y por eso es muy, muy importante esta imagen y este momento y aquí nos vamos a detener mucho hoy y también por eso les propuse que vieran este video del timelapse porque esto va a ser uno de los mensajes más hermosos de los helechos y va a tener varias capas y varios sentidos. Eh, es una puntica muy sensible, muy vulnerable, todavía muy frágil, que justamente es muy provocativa para los insectos o demás animales, pues posibles depredadores que podrían matarla, ¿cierto? Entonces él la enrolla y luego poco a poco, mientras va creciendo, la va desenrollando, ¿cierto? Acá vemos otra imagen de esto y entonces vemos que no solamente se enrolla, digamos que el tallito de la hoja central, sino todos los demás de los laditos, entonces es casi que el rollito del rollito del rollito enrollado, ¿cierto? Son como muchas capas de enrollamiento, por decirlo así. Mm, ¿Qué más? Luego, como les digo, ay, vamos a profundizar acá simbólicamente. Ya se me asomó una imagen que de pronto les empieza a dar pistas. Para quien la haya alcanzado a ver o quien se devuelva y le ponga pausa. Pero no se preocupen que más adelante pues ya mm, entraremos ahí con calma. Eh, bueno, ¿qué más? Esto ya lo dijimos. Bueno, hay algo de la historia evolutiva de los helechos y es lo siguiente. Decíamos entonces que lo fundamental, el paso que dieron los helechos, ya hemos hablado del paso que dieron las algas, el paso que dieron los musgos, ahora el paso que dieron los helechos fue justamente inventar la madera. Y gracias a la madera, los tallos, las hojas y las raíces, ¿cierto? Porque es con esta estructura, con este ladrillo que se componen, se hacen y se construyen pues todas estas estructuras. Esto ocurrió, la invención del primer vaso leñoso ocurrió hace más de 400 millones de años, al final de la era primaria, a principios del Fanerozoico. No pretendo pues detenerme ni que aprendamos acá demasiado pues sobre las eras geológicas porque no es nuestro tema y de hecho por eso las tengo que leer, nunca se me quedan estos nombres, pero lo que nos interesa ver es que fue hace más de 400 millones de años y que fue una época en la que hubo mucha crisis. O sea, ya vimos que para las plantas fue un reto enorme poder salir y traer el agua a la tierra para poder vivir, ¿cierto? A través de estos capilares y de los hongos que les ayudaron y bueno, de alguna forma extraer el agua a la tierra. Sin embargo, pues ya además, después de esto, llega una crisis, una sequía, eso es un reto mayor, pues muchísimo mayor aún, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice este biólogo que estudiábamos que esto detonó una de las épocas de mayor inventiva, de mayor creatividad y exploración de soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasarnos cuando atravesamos una crisis? Muchas veces, bueno, nos podemos paralizar, pero si no nos paralizamos, en el mejor de los casos, empezamos a buscar soluciones, ¿cierto? Formas de salir de la situación de crisis en la que estamos. Intentamos por aquí, no, listo, entonces por aquí, si no por acá. Por aquí está funcionando, listo, perfeccionemos esta manera. Eso es lo que hizo la naturaleza y lo que hicieron estas plantas. Entonces, desarrollaron muchos prototipos y de todos esos prototipos, los que iban funcionando mejor, la naturaleza los replica y los va perfeccionando, ¿cierto? Esto lo podemos explicar a través pues, de la evolución darwiniana, que listo, ensayo y error y la supervivencia del más apto. No cabe aquí ahora pues entrar mucho ahí, ya habíamos hablado de esto sobre todo en el primer módulo, pero es más o menos eso lo que ocurre.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente en la sequía, en las zonas pantanosas surgió el primer vaso leñoso, ¿cierto? Esto de las zonas pantanosas es también importante pues a nivel simbólico. Entonces, ¿qué pasó? Surgió el primer vaso leñoso, se empezaron a formar las primeras plantas con madera, les fue bien a las que fueron exitosas y ¡prá! Se multiplicaron y formaron lo que se llamaron los bosques del carbonífero. Les voy a compartir aquí unas imágenes. Esta es una foto de un fósil de un helecho del carbonífero. Mm, Como ven, es muy parecido a los helechos que vemos hoy en día y es muy antiguo, ¿cierto? Hace más de 400 millones de años que estuvo vivo este helecho. Así es como se imaginan los científicos esos bosques del carbonífero, ¿cierto? Se multiplicaron, diversificaron las plantas, los árboles, los helechos, o sea, eso se volvió de verdad bosques en el carbonífero y fueron tantos que es la época del planeta de la Tierra donde el nivel de oxígeno en la atmósfera ha estado más elevado que nunca, ¿cierto? Ya hablábamos de la atmósfera en la primera sesión cuando vimos que antes de que las plantas pues conquistaran el mundo, la atmósfera contenía sobre todo mucho CO2, mucho dióxido de carbono. Y cuando ellas empezaron a multiplicarse, a través de la fotosíntesis fueron fijando ese carbono y aterrizándolo en la materia, ¿cierto? Esas moléculas que eran etéreas, intangibles, que estaban por ahí flotando, se empezaron a volver materia, ¿cierto? Estamos hablando de un momento perdón, de materialización muy importante en la historia de la Tierra, porque entonces ellas cogen ese carbono, hacen los azúcares, esos azúcares las alimentan a ellas pueden crecer más, luego llega un animal, se las come, y entonces esa comida está en el cuerpo, ese carbono está en el cuerpo del animal hasta que se muere y cuando se muere ese carbono se lo comen los hongos y las bacterias que lo descomponen, en fin, entonces tenemos mucho más carbono, mucho más materia. Y es muy curioso porque además la palabra madera y materia etimológicamente tienen una conexión. Estamos hablando como de la madera de la vida, la materia de la vida, un poco como la materia prima o la masita o los componentes para poder imaginarnos todas estas formas físicas. ¿Qué pasó? Estos bosques del carbonífero no son los bosques que tenemos hoy en día. Uno a veces se imagina que es como, bueno, salieron, empezaron las plantas, nacieron, se multiplicaron, se diversificaron y hasta el sol de hoy están acá. Pues sí, no, solo algunas de ellas pudieron atravesar y sobrevivir todos esos procesos tan difíciles y estas crisis y estas sequías, en fin. Así como en los animales, los dinosaurios, chao, se extinguieron. En las plantas también pasó y la grandísima mayoría de los bosques del carbonífero, chao, desaparecieron y están ahora, como dice este autor, engullidos en el interior de la Tierra y justamente son las minas de carbón hoy en día. Por eso se llama el carbonífero, el periodo. Sin embargo, algunas de las plantas sobrevivieron y son, por ejemplo, los helechos y los sarros que vemos hoy en día, algunas de ellas, ¿cierto? Por lo tanto, es como, wow, son bastante exitosos porque han atravesado retos muy, muy grandes en términos evolutivos. Bueno, dejé de compartir, pero ahora ya voy a compartir otras para que hablemos de la reproducción de los helechos. Ay, hay una que no me quedó abierta. A ver, listo. Cuando vemos en vez de una hoja de un helecho, es decir, la parte de abajo, encontramos estas bolitas que muchas veces se podría creer que son parásitos o lo que sea, pero no. Son una parte fundamental de la estructura y el ciclo de vida de los helechos. Cada una de las esferas grandes se llaman soros y cada uno de los soros está hecho de bolitas más chiquitas que se llaman esporangios. Ya les voy a compartir otra imagen para que veamos el ciclo de vida. Es que no sé por qué no me están quedando todas abiertas. Un segundito. A ver, ahora sí. Listo. Entonces, esto es muy lindo, es un poquito complejo, no se preocupen si no entienden, no importa, si no les interesa entender, ya verán,
en la parte simbólica, que es lo que más es relevante aquí. Si lo quieren entender, pueden volver a ver este pedacito del video en el que la voy a explicar, o pueden buscar algún otro video, o me preguntan y en la sesión de conversación lo aclaramos otra vez. Porque el ciclo de vida de algunas plantas como estas puede parecernos muy raro a nosotros porque es muy distinto al nuestro en algunos sentidos. Mm, Entonces, tenemos acá la planta de lecho adulta que reconocemos y conocemos, ¿cierto? Aquí están los soros, que son los que estábamos viendo en la foto, y aquí vemos cómo cada soro está compuesto de varias bolitas, que son los esporangios. Y luego vemos que esos esporangios están hechos también de bolitas, que son las esporas. Yo les había dicho que que en la sesión de los musgos íbamos a hablar de las esporas, no lo hicimos, nos detuvimos en otros aspectos, pero no importa porque aquí podemos entrar en este tema, que también los helechos se reproducen a través de esporas. Em, bueno, sí lo hicimos un poquito, pero no tanto. El caso es que pasa algo. Las células del helecho adulto, así como las células de nuestro cuerpo, cada célula tiene dos copias del material genético completo del organismo, ¿cierto? Digamos que cada célula mía, por ejemplo, una célula mía de mi hueso o de mi piel o de mi lengua, todas tienen la misma información genética. Lo que cambia es cuáles genes se expresan, cuáles genes se activan. El resto permanecen dormidos. Entonces, en mi hueso están activas las células de hueso, en mi lengua están activas las células de lengua y están dormidas todas las demás, ¿cierto? Y además están en dos copias. Eso es lo que se llama una célula diploide. Por acá tenemos compañía que de pronto alcanzan a oír. Eso es lo que se llama una célula diploide, ¿cierto? Es un poco como tener el backup, como la reservita pues, de información genética en todas las células del cuerpo, excepto en las células sexuales. Entonces, cada una de nuestras células de cuerpo se reproduce a través de la mitosis, que eso también seguramente lo aprendieron en el colegio, y es cuando esa doble copia de información se multiplica, entonces quedan cuatro copias y luego ¡pip! Cada célula con cuatro copias se devuelve dos células con dos copias, y así es como se reproducen todas nuestras células del cuerpo, excepto las sexuales. Las sexuales se generan a través de un proceso distinto que se llama meiosis, y es básicamente, pues es mucho más largo, más complejo, no vamos a entrar ahí, pero básicamente es un proceso para que una célula original que tenga dos copias se vuelve dos células con una copia cada una. Entonces quedan con la mitad del material genético, porque justamente son células para reproducción sexual y la reproducción sexual consiste en que la media naranja de un cuerpo se encuentra con la media naranja del otro cuerpo, ¿cierto? Una copia en un óvulo se encuentran con la una copia de un espermatozoide, pim, se juntan y ahí forman una célula completa con dos copias que va a dar lugar a un nuevo organismo, ¿cierto? Todo eso para explicar que aquí en el esporangio están las esporas y dentro de las esporas ocurre una división como la meiosis que quedan con media copia, ¿cierto? Media copia del material genético. De ahí, esa espora, cuando el aire se seca, el esporangio se abre y las esporas salen. Básicamente las esporas son como semillas, pero es distinto, pero bueno, yo creo que para nuestros fines es suficiente pues decir eso. Es como una celulita con la información genética, en este caso con la mitad de la información genética, que da lugar, a diferencia de nosotros, mejor dicho, en nuestro caso, una sola célula con media información genética no puede crear un organismo. Aquí no es que pueda crear un organismo, pero sí puede crear parte o una fase, una etapa del organismo, de la vida del organismo. Entonces llega esta celulita con media información genética y va a dar lugar a todo un tejido que se llama el prótalo o el gametofito. Incluso a mí se me olvidan estos nombres, como ven tengo que leer porque es un poco complejo en general. Repito, no importa si no entienden, pero a quienes le interese, pues por eso lo estoy contando, porque también es relevante. Entonces forman el gametofito o el prótalo, que es la etapa de la vida del helecho en que forma un tejido grande y donde cada célula tiene la mitad del material genético. Y hay algo que va a pasar aquí, y es que en este prótalo se van a formar los órganos, algo así como los órganos reproductivos, tanto masculino como femeninos. Por lo tanto, ahí se van a contener células sexuales, células para reproducción sexual. Y aquí es donde se parece también, pues también en las esporas, pero aquí también es donde la reproducción de los helechos es muy parecida a la de los musgos,
porque cuando se humedece es cuando el gameto masculino puede nadar y llegar al femenino y fecundarlo, y por lo tanto entonces ya sí formar una célula completa con dos copias del material genético y formar el cuerpo del helecho como lo conocemos, ¿cierto? Ahí más o menos concluimos ya el ciclo. Pero lo que nos interesa aquí es, bueno, esto es un detalle biológico fascinante, pues porque es un proceso muy complejo y muy hermoso, pero aquí ya a términos simbólicos nos va a interesar que es curioso que algo tan importante como la reproducción de un organismo, porque de la reproducción del organismo es que depende la especie, ¿cierto? Y depende el éxito evolutivo de la especie, eh, esté muy desprotegido relativamente, ¿cierto? Mm, está más desprotegido, mejor dicho, sí hay una protección, pero no tanta como se quisiera, por decirlo así. Acá están protegidas en la membrana fuerte, pues las células sexuales están acá protegidas, pues en este caso las esporas están protegidas con su membrana fuerte, ¿cierto? En este caso. Pero luego este cuerpo está completamente expuesto y vulnerable, ¿cierto? Es como una masa de tejido ahí tirado en el bosque, cualquier animalito, cualquier curioso por ahí acaba con eso en un segundo y con eso terminamos aquí el ciclo de este lecho, ¿cierto? Mm, ¿Qué va a pasar? Ya veremos en la evolución. Como hemos dicho, la forma de reproducción va a ser fundamental en la evolución de las especies vegetales. Y lo que vamos a ir viendo es una tendencia a proteger cada vez más estas fases evolutivas, ¿cierto? Entonces, eventualmente, mejor dicho, en este momento la protección es que tenemos eh, la espora, bueno, la espora con su membrana gruesa, esa espora con membrana gruesa dentro del esporangio, eso ya es una buena protección, pero lo que va a pasar más adelante en las próximas especies vegetales es que todo esto, que en los helechos es como un tejido ahí afuera, hagámonos de cuenta el ovario por ahí tirado, pues algo así, o el útero, pues por ahí tirado, algo así. En el futuro, en las siguientes especies, esto va a estar dentro del cuerpo del árbol y va a estar protegido. Ya luego veremos de qué se trata. Pero entonces estamos viendo que es como, bueno, el óvulo, pues sobre todo el óvulo, que es el que va a recibir el espermatozoide y el que va a dar lugar a estas células nuevas del organismo nuevo, es el que va a necesitar cada vez más capas de protección. Incluso el autor habla de túnicas de protección. Túnica, ¿cierto? Hablábamos del manto la vez pasada, ahora estamos hablando de túnica de protección, una capa, otra capa, y luego pues van a tener tres capas de protección, los óvulos, que van a ser fundamentales pues para su éxito evolutivo. Mm, bueno, hay unos grupos de especies que son cercanos a los helechos, pero no son helechos. Ahí estoy, me abrió solito. Voy a dejar de compartir para poder compartirles imágenes de otros grupos de especies. Em, bueno, aquí les voy a compartir otra cosa también. Ya les hablaba de las hojas, que en los helechos de hecho se llaman frondas. Miren acá los diferentes, pues algunos diferentes tipos, ¿cierto? Tipos de frondas. Esta es una ilustración de un helecho prehistórico. Esta es un corte como transversal de un tronco de un helecho para que veamos cómo los vasos perdón, los vasos circulatorios son la estructura a la vez. Esta es la foto que ya les compartía. Y estos son los equisetos, que también se llaman cola de caballo. Es un grupo de especies cercano a los helechos, pero no son helechos, ¿cierto? Y también hay otro que se llaman Selaginella, que, ay, estos no son, son estos, las celaginelas, ¿cierto? Es curioso porque en estas hay una separación de sexos muy notoria, ¿cierto? Es muy evidente, es de las pocas plantas donde el masculino y el cuerpo masculino y el cuerpo femenino tienen una diferencia muy clara, que como les decía, más adelante vamos a hablar de esto. Ya hablábamos la vez pasada pues de la evolución vegetal y de cómo hay una tendencia a guardar cada vez más los dos sexos en un mismo individuo. Y esta es una foto microscópica de una espora, perdón, de un esporangio con las esporas por dentro.
Bueno, yo les iba a mostrar, sí, les mostré los equisetos y las elaginelas para que sepan que hay como otros dos grupos de especies parecidos, pero que no son helechos, pero son tres linajes históricos muy primitivos, pues muy ancestrales, que nacieron hace muchos millones de años, que todavía viven. Y en cada uno hay diferenciación de los sexos. Bueno, ¿qué más? Ya voy a dejar de compartir acá. Mm, Listo, entonces cuando estamos hablando de esas túnicas de protección del óvulo, ya veremos en las próximas, en el próximo módulo, cuando logremos esa última, bueno, seguiremos, en fin, esas siguientes capas de protección, todo eso y esas diferentes, esos procesos, esas sucesivas avances y esos sucesivos pasos van alejando cada vez más a las plantas del agua y empiezan a lograr no depender del agua para el momento de la reproducción, ¿cierto? Y aquí es donde hay una sincronicidad muy hermosa que ya hemos mencionado antes, y es que en el mismo momento, bueno, acá como vemos los helechos todavía necesitan que se humedezca ese gametofito para que las células masculinas puedan llegar a las femeninas, ¿cierto? ¿Cierto? Todavía necesitan el agua para reproducirse. Sin embargo, ya más adelante, cuando se logre el siguiente paso, es como sacar la reproducción del agua y entonces ya solo va a necesitar, por ejemplo, el aire para que el polen viaje de una flor a otra. Enseguida, pues después hablaremos de eso cuando corresponda. Pero es algo muy hermoso y es que acá en el Carbonífero es cuando eso ocurre. Y es que se da ese salto, salir del todo del agua y sacar la reproducción del agua. Y pasa también en los animales. Ya no hay solo peces y anfibios y algunos reptiles que necesitan el agua, bueno, sobre todo los anfibios, que necesitan el agua para poder reproducirse y para meter ahí el renacuajo, por ejemplo, pues para que nazca ahí el renacuajo, sino que entonces ya empiezan a formarse, y son los reptiles, perdón, los que dan ese salto, empiezan a formar ese huevo que es una capa mayor de protección del embrión para que pueda desarrollarse tranquilo fuera del agua. Entonces es como un salto evolutivo sincrónico que se da en vegetales y en animales a la vez. ¿Qué más? Bueno, ya más o menos concluimos esta parte biológica. Vamos entonces a empezar a hablar de la mirada simbólica. Como decíamos, la madera, la lignina, o sea, lignina es la estructura como el ladrillito que compone la madera y en la etimología de lignina es lignus o algo así, lignum, sí, perdón, lignum, que significa básicamente madera, ¿cierto? Y cuando hablamos de madera, también la etimología es muy parecida a materia. Madera es como materia, es como la materia del mundo. Y esto es hermoso porque es lo que estábamos diciendo. eh, Aparece la madera y entonces es básicamente cuando se materializa la vida en esta tierra, en la tierra, ¿cierto? Porque ya sabemos que había vida en el agua, pero acá se materializa un montón de vida sobre la tierra. Entonces es como un momento de un descenso de la energía vital del cielo a la tierra, ¿cierto? No, no para mal, sino al contrario, pues para justamente multiplicar y proponer y crear todas estas formas de vida tan fascinantes y tan increíbles, pues que hasta el sol de hoy existen y muchas pues que ya no existen. Em, entonces, sí, estamos hablando como de esa fase de vida de materializar, concretar, crear. En la medicina china o en la mirada china, taoísta también, la madera se considera como un elemento, ¿cierto? Muchas veces en la mayoría de las tradiciones se habla de los cuatro elementos, ¿cierto? El fuego, el agua, el aire y la tierra. Algunas de pronto hablan de un quinto que sería ese éter, en fin. Pero en la mirada china se hablan de cinco elementos, pero no son esos cinco. Sí, está el agua, está la madera como elemento, está el fuego, luego la tierra y está el metal. O sea, no está el aire, pero están el metal y la madera. Esto tendrá, pues tiene otras implicaciones y otras razones muy complejas en las que no podremos pues entrar hoy y que yo tampoco pues termino de comprender, por ahí he estudiado, sí, pero pues no es que sea mi dominio. Eh, el caso es que la madera como elemento es supremamente interesante porque estamos hablando, es linda más que en esa mirada china, los elementos, cada uno genera a otro, ¿cierto? Entonces, el agua genera a la madera, ¿cierto? Entonces, claro, eso nos queda muy claro en este momento después de todo lo que hemos estudiado y de cómo del agua nacen las plantas, nace, bueno, nace toda la vida, pero de alguna manera de ahí pueden nacer este reino vegetal
y a la vez son inseparables, ¿cierto? Porque madera pues o plantas sin agua pues es sencillamente imposible, pues cualquier vida sin agua, pero básicamente que las plantas como vemos son las encargadas de sacar el agua del mar. Em, Es el reino que entonces permite el movimiento y justamente permite una materialización, una manifestación y un desarrollo, un crecimiento, un poco como, si definiéramos el reino de la madera, pues el elemento de la madera con un verbo sería crecimiento. Es el momento de crecer. Un poco como lo que hablábamos la vez pasada, que los musgos son como muy, no, no, soltemos, soltemos, acá estamos es creciendo, ¿cierto? Puf, con toda, ¿qué más? Más materia, listo. Necesitamos condensar más CO2, pues, o fijar más CO2 para poder crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Ya luego veremos qué es lo que se necesita para crecer, que es parte de lo que ellas desarrollaron, que fueron las raíces, porque sin raíces no se puede llegar muy lejos. Ya enseguida profundizamos ahí. También el reino vegetal o el elemento de la madera nos habla ya de una forma muy literal de los ciclos de la existencia, ¿cierto? De la maduración, la muerte, la transformación, en fin. Pero bueno, eso ya lo hemos tocado, lo tocaremos a profundidad en otros espacios. Y es realmente el reino de los hongos, pues el grupo de los hongos, sí, el reino de los hongos es el que más nos permite entrar ahí, porque es que ellos son los que se meten en esa parte del ciclo que nosotros tenemos muy desconectada, que es lo que ocurre después de la muerte y antes del nacimiento, ¿cierto? Pero bueno, ya sabemos igual, pues hemos visto que toda la naturaleza nos está hablando de eso todo el tiempo, de una manera o de otra. Mm, ¿Qué más? Ya esto lo vimos. Bueno, sí. Hay algo muy hermoso y es esa forma, lo que hablábamos, ya les voy a volver a compartir aquí las imágenes. A ver. Un segundito, yo las acomodo. El helecho en desarrollo, ¿cierto? Decía este botánico, tienen forma de báculo, pues como de bastón, ¿cierto? Si uno mira bien, pues sí, pero finalmente entonces, ¿qué es un báculo? ¿Qué es un bastón? Yo busqué báculo y me encontré con esto, miren la belleza, ¿cierto? Es exactamente la misma forma. Está dando mucho ruido. Mm, Entonces investigué simbólicamente el báculo y el bastón. Aquí ya vuelvo a dejar de compartir para que... O les voy a ir contando esto mientras pueden ver la imagen. El bastón tiene varias implicaciones, pues varias asociaciones a través de diferentes tradiciones. Vamos a mencionar algunas. Eh, en algunas ocasiones ha sido un arma mágica, ¿cierto? Un arma de defensa y también de exorcismo eh, que señala una presencia, pues señala algo que no es y ¡pah! Lo saca, lo puede sacar, algo que no debe estar en algún lugar, como un espíritu dentro de una persona, por ejemplo, para un exorcismo. También es el sostén de la marcha del pastor y del peregrino, es el sostén, es el apoyo para poder caminar y llegar lejos a donde necesitas llegar. Es el eje en las manos del brahman o del chamán o sí, o del taita, pues o como lo queramos llamar, a través del cual él puede viajar a diferentes mundos o a diferentes dimensiones. Mm, ¿Qué más? Es la guía, también es arma de castigo. Sí, y con el chamán, con el maestro, el mago, es el símbolo de la montura invisible o como el vehículo de sus viajes, ¿cierto? A diferentes lugares. Mm, Para los taoístas, por ejemplo, con bastones de bambú, los diferentes nuditos que tiene el tallo, la estructurita del bambú, son los grados de la iniciación, los grados de iniciación que tiene la persona que porta ese bastón. Y mientras más grados de iniciación está más cerca de la verdad. Eh, y con esa verdad, con ese conocimiento, con esa sabiduría es que es posible llegar al cielo, ¿cierto? Para ellos. También hay algo y es que el sacerdote de Deméter golpeaba el suelo con una vara en un rito para promover la fertilidad o para evocar las potencias subterráneas. Mm,
¿Qué más? El de la foto, es el báculo del Papa Luna. Y en el detalle que están viendo aquí, no sé por qué no me está dejando mostrar, a ver, la imagen que sigue. Este es el detalle. Y el detalle es la anunciación de María, ¿cierto? La anunciación, pues que abrió la historia de la salvación humana. Esto todo es, pues parece casi como anecdótico, pero acá me quiero detener, ya voy a dejar de compartir. Aquí me quiero detener porque, mejor dicho, esto nos va a dar mucho de qué hablar. Pueden, si quieren, hacer una pausa en este momento en el video y quedarse como con esas piezas del rompecabezas que hemos compartido ya, desde lo biológico y desde lo simbólico, para ver qué les evoca. Y ya luego yo les puedo ir compartiendo lo que me evocaron a mí. De esta manera también este curso les sirve para ejercitar esa mirada simbólica que vamos a necesitar siempre en la vida para poder entender qué es lo que está pasando en nuestra vida y qué es lo que necesitamos hacer. No es la única herramienta que necesitamos, ni nos va a garantizar pues el cielo, mejor dicho, ojalá, pero sí es una herramienta bastante útil que siento yo que nos falta mucho en nuestra mirada racional y lineal y que justamente ahí nos volvemos un poco como ciegos o analfabetas a lo que nos pasa en la vida, ¿cierto? Entonces pueden poner pausa y luego incluso ojalá tomar nota, porque seguramente también llegan a descubrir y a sentir, a intuir conexiones o mensajes o sabidurías que yo no les voy a contar, porque hay tanto, tanto, yo me detengo en lo que para mí salta como a los ojos, que es lo que yo confío que es relevante en este momento, pero para ustedes pueden salir otras cosas y ahí es donde también nos podemos enriquecer juntos, ¿cierto? Eh, bueno, entonces arranco con lo que para mí evoca todo esto. Cuando estamos hablando de ese bastón, ese apoyo, me parece una de las imágenes más importantes acá, porque finalmente nadie ha evolucionado solo, ¿cierto? Nadie ha hecho todo solo, nadie ha hecho nada solo, ¿cierto? Todo el mundo de entrada está interactuando con los árboles y con las demás plantas porque estamos respirando el oxígeno que nos dan, ¿cierto? Estamos comiendo, estamos inevitablemente inmersos, inmersas, conectadas, conectados en una red imposible de romper en este plano dual, en este plano terrestre, y afortunadamente, ¿cierto? Sin embargo, a veces nos sentimos solos, que era lo que hablábamos del desierto, cuando las algas salieron a las rocas y ese vacío o esa sensación de desconexión. Muchas veces, mejor dicho, en muchas etapas del crecimiento justamente vamos a necesitar ese apoyo. ¿Y qué son esos apoyos para nosotros? ¿Quiénes son o qué son? ¿Cierto? Pensemos, podemos preguntarnos eso y también si quieren hacer pausa acá en el video y preguntarnos, ok, ¿qué me apoya a mí? ¿O quién? Yo creo que ese es uno de los, ¿qué? De los defectos o de las carencias que tenemos hoy en día en nuestra cultura, y es que hay un tipo de apoyo muy importante para nuestro desarrollo interno que no tenemos, y es esa figura de mentores o de tutores, que son personas que han caminado más que nosotros, que no son nuestros padres y que hay una cierta afinidad o un cierto, sí, una cierta afinidad en cuanto al tipo de camino que estamos recorriendo y por lo tanto son guías fundamentales porque es que ya han pasado por el lugar donde nosotros estamos, un poco como lo que hablábamos entre los musgos y los helechos. Los musgos hicieron este camino, hey, vení por acá, que yo ya abrí esto, seguí, y entonces luego el otro sigue. Ya ahí en adelante, el bastón, el apoyo va a ser otra cosa porque el mentor ya no te puede ayudar porque él llegó hasta donde llegó. Pero mientras llegamos hasta allá, uy, ese mentor va a ser fundamental. Alguien que ya haya estado ahí, alguien que ya haya hecho eso que nosotros estamos empezando a hacer. Por eso, por ejemplo, en la psicología junguiana, al principio de la sesión de conversación pasada, uno de los compañeros psicólogos me preguntaba sobre las formaciones junguianas. Y es increíble porque a mí me parece súper increíble que hoy en día en las carreras de psicología oficiales en las academias, uno se puede graduar y sales y tienes el cartón y puedes ejercer como psicólogo clínico, es decir, atender pacientes de diferentes tipos. Y puedes hacer eso sin haber sido paciente tú nunca, ni una vez, legalmente, pues. O sea, te dan el cartón, en teoría, o sea, puedes estar haciendo todo legalmente, tienes tu consultorio, todo súper en regla, pero tú nunca has sido paciente y estás acompañando pacientes a atravesar sus procesos internos. A mí eso me parece que no tiene ningún sentido, porque cómo
vas a acompañar a alguien en un camino que tú no has recorrido, lo has estudiado y eso es la cabeza, ese es el conocimiento que sí es necesario y sí es útil, pero no hay nada como la experiencia porque es que ese es el caminar. O sea, tú puedes estudiar cómo se camina, pero si nunca has dado un paso, ¿cómo vas a enseñarle a alguien a caminar realmente y a que lo haga y a entender de verdad los retos a los que se enfrenta, los puntos que duelen, en fin, y cómo superarlos, ¿cierto? En las formaciones, por ejemplo, de analistas junguianos, que yo no soy analista junguiana, pero yo he hecho mucho análisis junguiano y otros procesos pues internos también, de otro tipo de apoyos. eh, sí o sí tienes que hacer muchas horas de análisis, pues muchas horas de terapia, o sea, tienes que ser paciente, ¿cierto? Y justamente hay que ser paciente para, pues, tener paciencia para poder atravesar tu propio proceso y después para poder también acompañar los procesos de otros. Uno siempre será paciente o uno siempre tendrá que ser paciente si esto es más o menos a lo que te dedicas o lo que quieres hacer en tu vida, así no sea tu profesión. Si quieres caminar, pues necesitas paciencia porque puede que quieras llegar al Everest, pero estás, no sé, en Hawái, necesitas paciencia para poder ir en el paso a paso que necesitas, ¿cierto? Em, eh, Entonces esos mentores, esos tutores, esos apoyos son uno, pues, perdón, esos mentores, esos tutores son uno de esos apoyos que pueden marcar la diferencia en que tú logres o no llegar a tu destino. Es así de sencillo. O sea, no pueden caminar por ti, pero pueden hacer que estés en el camino correcto para empezar, ayudarte, hey, no te estás desviando, mostrarte cuando te estás desviando, también, hey, vas muy rápido o no, vas muy despacio, o hey, aquí es donde ya empiezas a tener que saltar, o acá tienes que bajar, o acá tienes que, no sé, aquí te puedes encontrar con este reto. Es un poco como un videojuego y que te pueden ir anunciando, uy, aquí van a empezar a aparecer estos depredadores. Eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, o entre el éxito y el fracaso de tu búsqueda y de tu misión, ¿cierto? Porque si se te viene encima un depredador que no viste venir, chao, ¿cierto? Chao a tu aspiración, ¿cierto? Entonces, antes no estamos peor en esta civilización, carente de linajes, de maestros y discípulos, de tutores, de mentores, porque es que estamos todos como inventándonos el camino de cero y dando vueltas y caminando en círculos, mordiéndonos la cola, creyendo que estamos avanzando o abriendo por primera vez un trecho y otra vez por primera vez el mismo trecho, porque es que nadie me dijo cómo ya estaba abierto ese trecho, ¿me entienden? Entonces, antes no estamos peor, ¿cierto? Antes estamos muy bien para no tener guías y apoyos, ¿cierto? No significa que tengamos que ser fieles o fanáticos de alguien, pues, y que todo lo que diga y ciegamente, ¿cierto? No, ahí es donde pasan estos fenómenos de manipulaciones colectivas, incluso guiándolos ciegamente hasta un suicidio colectivo, pues que han pasado casos. Pero sí, un apoyo de alguien que haya caminado por donde nosotros queremos caminar es, puede ser definitivo. Ahora, podemos culpar a la sociedad y a nuestra cultura, a nuestro mundo. No, entonces yo no tuve eso, no, pues entonces es culpa del mundo, no, este sistema, no, esta cultura, lo que sea. Podríamos quedarnos ahí, pero acordémonos que también hay una finalidad ahí y también tiene un propósito, es por algo, si no lo tenemos. Y también hay algo muy hermoso que también han dicho muchos linajes de este tipo y es que el maestro aparece cuando el discípulo está listo, ¿cierto? No es el discípulo el que encuentra al maestro, es el maestro el que encuentra al discípulo y empieza a guiarlo. Casi antes de que él se dé cuenta, ya lo están guiando. Esto es muy increíble porque ahí es donde vemos que, finalmente sí puede haber magia o estas sincronicidades si yo hago mi tarea. O sea, si yo sí quiero caminar mi camino y empiezo a buscar la manera, aparece. O sea, de alguna manera el universo, el planeta, la vida misma me va a responder y me va a guiar si es lo que me corresponde en esta vida, ¿cierto? Porque puede que no es una cosa como una ley, pues fija, sí o sí para todo el mundo, no, pero puede pasar que cuando el discípulo está listo, aparece el maestro y puede sentirse muy mágico cuando uno está en el lugar del discípulo como, uy, yo estaba buscando o yo estaba simplemente preguntándome por el sentido de la vida y de repente, ¡pa!, apareció esta persona en mi vida, no lo puedo creer. Sí, puede sentirse muy mágico y lo es. Sin embargo, ya desde la perspectiva del maestro, y ojo, pues no es que yo sea maestra para nada, sino que lo que he visto es que, y también lo que cuentan algunas historias para ilustrarnos esto, es que justamente el maestro detecta el potencial, ¿cierto? Y no es que unas personas tengan potencial y otras no,
sino que tenemos potenciales distintos. Y si hay un maestro carpintero y detecta el potencial de carpintero, uy, venga para acá, ¿cierto? Allá hay potencial de, no sé, de agricultor, pues lo encontraron maestro agricultor, no el maestro carpintero, ¿cierto? Entonces el maestro carpintero ve que ahí hay un potencial, ¿cierto? Porque él sabe ya lo que necesita, entonces empieza a manejarlo, moldearlo, entrenarlo, adiestrarlo, acompañarlo en su desarrollo para poder expresar su máxima expresión. Hablábamos de la mínima expresión en la sesión anterior, en el curso, en el módulo anterior de los musgos. Ahora estamos hablando de la máxima expresión, que es lo que yo puedo manifestar más allá de lo que nunca me he imaginado, ¿cierto? Mm, ¿Qué más? Esto del exorcismo también es muy hermoso, porque esto sí se conecta ya un poco con lo que hablábamos del musgo de soltar y de sacar lo que no somos, ¿cierto? Eso puede ser en términos literales el exorcismo, seguramente podrá ser en ese sentido, pero acá, pues, no vamos a profundizar ahí porque, pues, primero que todo, yo no sé cómo profundizar ahí, sino que vamos a profundizar de una manera simbólica en este tema, que ahí sí podemos hacer algo al respecto, ¿cierto? Em, El exorcismo, pues, como lo entendemos, pues, o como lo entiendo, es que, claro, hay una entidad que no eres tú, que está en ti, y llega alguien que es capaz de reconocerla y de extraerla, y ¡pah!, te la saca con el bastón, por ejemplo, ¿cierto? Si lo vemos en términos simbólicos, este maestro puede ver que tú tienes el potencial de carpintero, pero que tienes encima alguien, estás como poseída o poseído por un bicho que te está queriendo ser, no sé, navegante, pues, o te está, hay algo en ti que no eres tú, y esa persona lo ve. Es como, ok, yo veo el potencial, pero para poder llegar a la expresión de ese potencial hay que sacar todo lo que no pertenece, ¿cierto? Es un poco como todos los parásitos que finalmente aceptamos o accedemos o nos habitan o nos permean, nos entran de una manera o de otra. Y es lo que el helecho está evitando que pase en ese brote nuevo al enroscarlo, ¿cierto? Al enrollarlo. Está evitando parásitos, está evitando depredadores, está evitando, y finalmente son depredadores porque se te están llevando la energía hacia una cosa que no es lo que tú eres, ¿cierto? Finalmente eso es un parásito, está algo que te chupa y te desvía, es algo que te desvía. Entonces, esos maestros, esos apoyos, son a la vez el apoyo, pero a la vez los exorcistas, por decirlo así, de todo lo que tú no eres, lo cual es lo mejor que nos puede pasar para poder ir llegando justamente a esa verdad de lo que sí somos y a esa belleza máxima que podemos llegar a manifestar y expresar en nuestra vida. Mm, y acá, claro, ya lo mencioné, pero justamente estamos viendo que básicamente este bastón es un arma para la verdad, ¿cierto? Es un arma o una herramienta para la verdad, a través de guiarte, a través de limpiarte, a través de apoyarte, de ser tu guía, tu eje, ¿cierto? Vemos cómo van convergiendo un poco todas estas asociaciones simbólicas del bastón alrededor de la verdad, que está justamente enrolladita por allá, muy vulnerable y muy frágil, pero también muy protegida. O también en el óvulo, esa información genética original primordiaria que empiezan a descubrir pues las plantas que, uy, esto hay que protegerlo, esto está demasiado expuesto, porque ¿qué pasa? Necesitamos que se exponga la verdad y que se manifieste y que justamente como la madera, pues que cobre vida y que cobre forma. Pero antes de que lo haga es simplemente un potencial. Solo el hecho de tener el potencial no garantiza que lo vamos a expresar. Y eso es lo que nos pasa tristemente a muchos, ¿cierto? El que tenía potencial de carpintero no lo expresó, nunca tuvo el mentor o lo tuvo, pero estaba poseído por películas locas de su adolescencia, por decirlo así, o por cualquier cosa, entonces no, más bien se volvió rapero, por decir cualquier cosa. Eh, entonces, cuando no se ha manifestado ese potencial de verdad, hay que protegerlo. Y lo que decíamos, el hecho de tener el potencial no garantiza que se manifieste. Y eso es lo que vimos, por ejemplo, en el tema de los musgos, que ya tenían la lignina, pero no la supieron usar. Y repito, también eso nos puede ayudar a quitarnos un poco la culpa que eso pueda medio detonar en algunos casos. Y es que no pasa nada. Igual, no nos va a corresponder manifestar absolutamente todos los potenciales que tenemos, ¿cierto?
pero al menos uno, al menos esa mínima expresión, al menos el más verdadero para mí, o el que me corresponda más a mí en este momento de la evolución de mi alma, ¿cierto? Entonces, siendo así, es muy lindo porque ese bastón, ese báculo, es el arma para la verdad y es a la vez, el camino mismo, ¿cierto? Porque es a través de esos golpes de la verdad muchas veces se siente como unos golpes. Y veíamos esto del sacerdote de Demeter que golpeaba el suelo con una vara para promover la fertilidad, básicamente para promover la vida y el crecimiento y el desarrollo, el avance de nuestro propio camino. A veces son golpes de verdad y el maestro lo va a hacer y no nos va a gustar, no nos va a gustar y lo vamos a detestar en ese momento, ¿cierto? Como, ay, güey, madre, pero justamente es más o menos como quebrando ese cascarón que nos está, o sacando ese demonio que nos tiene poseídos, en fin, una cosa o la otra. Y ahí vemos cómo también evoca las potencias subterráneas. Entonces, es muy lindo porque vemos que los helechos son como esta primera planta que puede crecer. Hay sarros, pues helechos grandes que pueden tener hasta 10, 12 metros de altura. Nos imaginamos siempre los helechos como más arbusticos, que son los decorativos que vemos en todas partes. Y sí, hay muchos de ellos, y si no tienen que luchar mucho por la luz, así se quedan. Pero hay algo muy hermoso y es que en los bosques más densos, más llenos de otras competencias por la luz, otros árboles, ellos se vuelven árboles grandes, altos, ¿cierto? Y es donde vemos lo mismo que veíamos con las algas, que a veces esos obstáculos son el camino, son lo que nos llevan, los que nos guían y nos obligan, un poco como esas crisis, que nos obligan a ir más allá de nuestros propios límites, ir más allá de lo que ya éramos y a trascendernos a nosotros mismos. Si el helecho ya tiene la luz, se queda ahí, pero si no, se vuelve un árbol de 10, 12 metros de altura, puede ir mucho más allá, pero solo con los retos, ¿cierto? Esto es, pues mejor dicho, casi que una síntesis muy, muy grande pues de la vida, pues o muy, muy puntual pues de la vida y de cómo esos retos son los que nos permiten crecer en nuestros límites. Ahí es donde llegamos, bueno, sí, a que el crecimiento del helecho está en los límites, no en la base como en las hierbas. Esto es hermoso. Ya, como les decía, en el curso de los hongos hablamos de eso. Que crecen en los límites. Es decir, ya decíamos, en el ápice, en el extremo del cuerpo, pues, o de la raicita, o de la hifa, en el caso de los hongos, o de la hoja del helecho que está enrollada. La diferencia justamente es que acá está enrollada, está en el centro. Digamos que en el caso de los hongos son una red, entonces son todos los extremos de la red donde crece, en los límites. ¿Qué nos dice eso? Del crecimiento están los límites. Es básicamente lo que acabamos de decir. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde creo que llego yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿De que soy capaz? ¿Que he sido capaz en la vida hasta ahora? ¿Cuál es mi territorio? ¿Hasta dónde llego en la vida? Muchas veces cuando tenemos estas crisis o estas situaciones retadoras, es como, uy, no llegué a mi límite, o sea, no puedo, no puedo. Y eso no es más que ese golpe, no tanto como el golpe de la verdad, sino como el maestro, pues, o ese tutor o ese mentor que te está diciendo, tú puedes ir más, tú puedes ir más allá, tienes con qué, pero duele porque nunca lo has hecho. Un poco como cuando estamos entrenando el cuerpo físico, estás corriendo y ya, tu límite es, no sé, 10 kilómetros, no puedo más, sí puedes más, y es solo haciéndolo que lo vas a lograr y que te vas a dar cuenta de que puedes más. Y luego poco a poco vas a ir corriendo ese límite más y más y más allá hasta que corresponda, ¿cierto? Porque ya sabemos que no se trata del crecimiento ilimitado, que es más o menos la confusión que tenemos hoy en día en nuestra cultura, del crecimiento desmedido, solo crecimiento, sin comprender que hay momentos de crecimiento y momentos de decrecimiento, ¿cierto? O de soltar, o de ocaso, o de esperar, en fin. Entonces, solo creciendo, mejor dicho, crecemos, nosotros los humanos también crecemos en nuestros límites, ¿cierto? Crecemos en el límite hasta donde llegamos, ahí es donde podemos ir más allá y llegar a nuestra máxima expresión, así como este lecho que puede llegar a ser un árbol, un sarro de 10, 12 metros, ¿cierto? De altura. Ahora, hay una particularidad adicional aquí en los helechos, a diferencia de los hongos, y es que, como decíamos, ese extremo está enrollado en el centro. Solo eso ya nos habla
del mundo interno, está adentro, en el centro. Entonces ese límite nuestro para nosotros crecer, digamos que en cierto sentido simbólico están los bordes, en los extremos de afuera, entre comillas, pero también están los extremos de adentro, ¿cierto? En nuestro mundo interno. Hay algo muy lindo, un refrán que creo que debe ser oriental, no sé muy bien, que dice que pues es como una pregunta, como ¿dónde esconderías el tesoro más valioso para que nadie lo encuentre, nadie lo encuentre? Y es en el centro, en el interior de un ser humano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie mira allá. Entonces es un poco como si los seres humanos hoy en día fuéramos estos helechos enrollados sin desenrollar y que no nos desenrollamos, a veces nunca en la vida, ¿cierto? Nos quedamos enrollados con un potencial de crecer y de expresar y de manifestar que no manifestamos, que no logramos, que no hacemos. Nos quedamos enrollados, nos quedamos protegiéndonos, que es, como decíamos, es muy importante proteger ese potencial, pero recordemos que todo es cuestión de fases y de momentos. Cuando ya no es momento de protegernos, ya es momento de soltar esas protecciones. ¿Y qué son las protecciones? Hablemos de eso. Muchas veces justamente cuando nos herimos, nos protegemos la herida, ¿cierto? Así como a nivel interno, nos herimos, uy, me protejo. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que si empecé con un intento de una primera relación amorosa y me dolió, entonces me protejo y entonces ya no quiero más relaciones amorosas, por ejemplo. A veces puede ser necesario en una etapa o lo que sea, pero a veces puede ser una protección que no necesitas, ¿cierto? En ese caso es como, si tapamos la herida, muchas veces la herida se va a zancochar y va a terminar generando una infección y esa infección podría eventualmente terminar en la muerte, yéndonos al caso más dramático. Pero si la destapamos, puede que duela, pero con los cuidados apropiados, ella va a ir sanando y por lo tanto ya después voy a poder volver a explorar y aventurarme en una relación amorosa, sabiendo que si me hiero, si salgo herida, si resulto con algún dolor, podré sanar, ¿cierto? Entonces voy más allá de mis límites, no más acá. Entonces básicamente nuestra vida o será expandirnos más allá de nuestros límites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, o al contrario, encerrarnos cada vez más. Esas capas de protección también pueden ser un poco como capas de prisión cuando no son necesarias, ¿cierto? O sea, cuando ya son de defensa. Entonces ahí es cuando vemos, por ejemplo, que a medida que vamos envejeciendo, podemos irnos encerrando más. Antes viajaba por el mundo, ya no, ya solo por Colombia. Y eso no necesariamente pues es una capa de protección negativa, porque también uno, claro, cada vez en la vida vas a tener menos energía, menos necesidad de explorar tanto afuera. Pero en el caso más negativo, entre comillas, es cuando antes yo podía, no sé, caminar a la esquina, a pesar de que ya soy viejita, ya podía caminar hacia la esquina. Ay, no, ya no me paro ni a la cocina, ya no me paro ni de la cama, ¿cierto? Como cada vez nos podemos limitar más, más de lo que necesitamos, más de lo que es sano, más de lo que nuestra alma necesita, ¿cierto? Em, Hay algo muy hermoso y es que muchas veces el camino o el desarrollo o la evolución espiritual, algunas veces y en algunas tradiciones se les llama desenvolvimiento. Entonces este helecho, esta imagen del helecho me hizo inmediatamente pensar en eso, ¿cierto? Es literalmente una imagen del desenvolvimiento. Eh, a ver, yo tenía aquí algo más que quería mirar sobre eso. Ya, no, acá está. Y seguramente ya vieron el video de la cámara lenta de cómo se va desenvolviendo este lecho, pero una de las cosas que a mí me evocó es como, ay, como estirándose, como despertando, como abriendo los brazos, como desaperezándose, ¿cierto? Y muchas veces también se habla de ese despertar interno y de ese despertar espiritual en nuestro desarrollo, en nuestro camino espiritual, se habla de un despertar o de una sucesión de despertares cíclicos que nos va llegando, vas llevando a entre comillas, la iluminación o lo que puede hacer eso. Eh, pero acá es donde vemos también otra cosa fundamental. Bueno, primero el tema de las protecciones. Entonces, digamos que hay momentos, como decíamos, que las protecciones van a ser importantes cuando hay algo muy potencial, muy crudo, muy vulnerable.
así como un bebé que necesita protección, pues es que un bebé no aguanta fuera o en la noche, de pronto un adulto sí, ¿cierto? Pero luego, si seguimos protegiéndonos como si fuéramos bebés, pues no vamos a poder llegar a nuestra máxima expresión de adultos humanos, ¿cierto? Mm, entonces, es como descubrir de qué capas y de qué protecciones obsoletas nos podemos ir desprendiendo. Entonces, aquí es donde vemos que también el crecimiento, también el aumento necesita soltar, porque a veces creemos que es soltar, listo, es solo soltar, o es adquirir y más, entonces es solo adquirir y más. No, es como en el yin y el yang, que vemos que siempre el uno contiene al otro. Siempre en el soltar va a haber algo de adquirir, y siempre en el adquirir va a haber algo de soltar, ¿cierto? Entonces, en esto que estamos hablando de la materia, como perdón, de la madera, como elemento en la medicina china y de esa fase de la que estamos hablando del crecimiento para poder desplegar y manifestar el máximo potencial, también necesitamos desprendernos y soltar protecciones que ya no necesitamos. Entonces vale la pena preguntarnos qué protecciones tenemos que sí necesitamos o que no necesitamos. O también vale la pena preguntar qué protecciones no tuvimos y entonces, o no tanto qué protecciones no tuvimos, sino qué parásitos o qué depredadores entraron y contaminaron ese máximo potencial que yo puedo llegar a expresar, ¿cierto? ¿Qué son? Para algunas personas puede ser más relevante unas preguntas o las otras. Quédate con las que más te resuenen, que eso es lo importante. Ahora, para poder desenvolverse en el helecho, para poder llegar a ser un sarro de 10, 12 metros, en el caso máximo pues, de los helechos, como decíamos, primero necesita las raíces, que como decíamos también están compuestas de esta misma lignina, de la madera, ¿cierto? Primero están las raíces y luego está el crecimiento hacia arriba. Primero crecemos hacia abajo y después crecemos hacia arriba. Primero son esos golpes del bastón del sacerdote de Deméter para promover la fertilidad, promover el crecimiento y para también un poco como despertar a los muertos, un poco como despertar activar esas fuerzas subterráneas que finalmente son de donde vienen muchos de los nutrientes que las plantas necesitan para poder ser lo que son. Básicamente, ahí estamos hablando de algo y es que ese crecer hacia abajo de las raíces es ese profundizar que necesitamos, ¿cierto? Hace poquito escuchaba una frase muy hermosa y decía, para ser libre no se necesita alas, no se necesitan alas, se necesitan raíces, ¿cierto? Y es un poco eso, bueno, claro que se necesitan alas, pero antes de las alas primero están las raíces. ¿Y qué son las raíces? Pues habrá muchas capas, nuevamente no alcanzaremos a profundizar en todas, pero básicamente cuando hablamos de enraizar o de aterrizar, estamos hablando un poco de lo que pasaba con las algas y es ese choque y ese encuentro con la verdad de lo que pasa, de dónde estoy parada yo, entro ahí, profundizo ahí, en esa realidad, ¿cierto? En esa verdad de lo que estoy viviendo, de lo que yo soy, de lo que no soy, pero que me contaminó. Entonces me doy cuenta, ve, estoy contaminada, está bien. Ahora que lo sé, ya me podré descontaminar o podré pedirle ayuda a un mentor, a un tutor, a un apoyo para que me descontamine, ¿cierto? Sino que muchas veces como que nos da, como hemos dicho, una de las cosas que más nos evitan llegar a la verdad, que más nos frenan, es el miedo a la verdad. Entonces es como, uy, no, donde yo esté contaminada, no, 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 entonces yo no voy a ver eso, entonces yo no voy a mirar para abajo, entonces yo más bien me quedo por acá fantaseando con los pajaritos que están volando. Y aquí es donde llega una de las frases de Jung que a mí me parece más centrales, pues en su mirada, que no es solo suya, que esto lo han dicho miles de tradiciones espirituales a lo largo de los siglos, pero bueno, esto lo dijo también él en su lenguaje de psiquiatra suizo, bueno, en realidad lo dice también de una forma muy simbólica, pero bueno, de esta manera nos llegó a muchos y dice, nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su propia sombra, ¿cierto? No es que todo lo inconsciente es para hacerlo consciente, pero hay muchas cosas que sí necesitarán ser conscientes y ahí es donde necesitamos sumergirnos y profundizar en ese territorio fangoso, en ese pantano de la crisis que hablábamos antes, para ver de qué está hecha y para ver justamente qué es lo que necesitamos aprender ahí. Lo que decíamos, es por algo, es para algo que está ocurriendo la crisis o es para algo que estoy en esta realidad tan incómoda
porque ahí hay nutrientes, ahí hay un tesoro, ahí hay algo que yo voy a necesitar para crecer, solo que está recubierto de fango, de emociones incómodas, de dolores, de pensamientos en exceso, por ejemplo, pero en el fondo, en el corazón de esa situación, de esa realidad, es como esos nutrientes que la planta necesita, pero para eso necesita atravesar todo ese fango, toda esa tierra, toda esa densidad, todo ese pantano para poder acceder lo que es verdaderamente importante y necesario, fundamental para poder crecer. Sin ese soporte de las raíces y sin esos nutrientes que ellas reciben, pues que ellas pueden absorber, el helecho no puede llegar a ser lo que puede llegar a ser, ¿cierto? Entonces se puede tener el potencial, se puede tener la madera, se pueden tener incluso las ganas, pero si no se tiene esa verdad o esa capacidad o esa apertura a poder atravesarla y a poder sumergirse en ella, no se va a poder llegar a ningún lado, pues no se va a poder llegar al lado que podrías llegar en tu máximo potencial. Lo que pasa es que justamente muchas veces pues no lo hemos hecho nunca, no sabemos cómo hacerlo, cómo profundizar, pues no sabemos. Por otro lado, es difícil, pues puede ser un reto, justamente es doloroso. Y entonces para eso es que necesitamos apoyo, para eso es que necesitamos esos mentores. No solamente son los mentores, los guías, los terapeutas, sino también muchas veces la red de apoyo, la familia, los amigos, pues los pares, eh, sí, todos los tipos de apoyos que nos pueden ayudar en los diferentes momentos de nuestro camino, ¿cierto? En este momento es una fase del camino para abajo, pero ese es el que nos va a permitir poder crecer después para arriba, porque al sumergirnos abajo empezamos a hacer algo y encontramos esos opuestos de los que hablábamos la vez pasada, llevamos como nuestra conciencia, nuestra observación allá donde nunca había habido observación y ¿qué pasa? Uf, me descubro cosas, aprendo cosas de mí misma y eso es, tomo conciencia, un poco como si se prendiera el bombillo, un poco como si me iluminara en algún nivel, ¿cierto? Entonces eso es, ya soy más grande, ya crecí, ¿cierto? Es el ir abajo lo que automáticamente, entre comillas, nos lleva más arriba, ¿cierto? Y no al revés. ¿Qué más? Yo creo que podemos concluir ahí. Podemos seguirle dando más vueltas, pero para eso es nuestro espacio de conversación y yo creo que ya hay suficientes reflexiones y puntos y temas y también suficiente tiempo llevamos ya conversando sobre esto, entonces les propongo eso, como quedarse contemplando lo que les haya resonado, de pronto las preguntas o de pronto las imágenes biológicas o las simbólicas, a ver ya cómo seguimos descubriendo más capas de este aspecto en nuestra sesión de conversación. ¿Listo? Bueno, les deseo una linda mañana, tarde o noche. Nos vemos pronto en la conversación y ya después para el módulo 4. Chao, gracias.